Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, en esta mañana te damos las gracias por las bendiciones que nos has dado y aquellas bendiciones que han podido entrar en nuestros bolsillos. De forma especial, en esta mañana se devolverá lo que a ti te corresponde y también se dará una ofrenda de gratitud en base a las bendiciones que tú nos has dado. Bendice lo que queda en el bolsillo de las personas. Sabemos que tú lo multiplicarás, Señor, para poder cubrir cada necesidad que hay en la familia. Pedimos todo esto, lo agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Yo no sé vivir sin ti. Feliz sábado. Qué lindo ver a la iglesia. ¿Me escuchan? ¿Bien? ¿Sí? Ok. En esta mañana es una alegría estar en la casa de Dios. Fresquitos, porque el calor que hace allá afuera de Texas es tremendo, pero aquí tenemos la bendición de poder tener aire acondicionado. Eso es una bendición. A veces lo tomamos como por hecho, ¿no? Pero es una bendición que Dios nos da de poder adorar su nombre cómodos aquí mientras allá afuera está bien caliente. Bienvenido a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros aquí en la iglesia de Garland en Texas. En esta mañana, antes de comenzar, queremos hacer una oración y vamos a hacer también un pedido especial. Vamos a orar primero por el Espíritu Santo que hable a través de su palabra en esta mañana y también vamos a pedir por la salud de nuestra hermana Belén. Sí, un pedido especial que ella tiene en su corazón y queremos también entregarle al Señor ese pedido para que Él se haga cargo y pueda obrar según sea su bendita voluntad. Así que en esta mañana vamos, así como estamos, a orar.
Querido Padre, querido Dios, en esta mañana, gracias Señor, te damos por todas las bendiciones derramadas hasta aquí. Gracias por el privilegio de poder alabar y adorar tu nombre en tu casa, aquí en Garland. Queremos darte las gracias porque aún a pesar de todo lo que hay de mal en este mundo, tú hasta aquí has sido fiel. Por eso, Señor, queremos venir ante tu presencia y pedir que tu Espíritu Santo esté presente y que tu palabra sea la que hable a través de la Biblia, Señor, a través de tu instrumento de barro y pueda tocar nuestros corazones. También, Señor, queremos elevar en petición a la hermana Belén, Señor, que tú la cuides, la bendigas y fortalezcas su espíritu para que ella acepte la voluntad que tú tengas para su vida. Pero queremos entregar este pedido en tus manos para que tu voluntad sea hecha. Pedimos estos favores y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, vamos a poner ahí el PowerPoint, vamos a hablar de un tema muy importante. Toda la Biblia es importante, todos los temas son importantes. Pero en esta mañana quiero hablar de algo que está, tal vez, a veces fallamos en este punto. Y por eso es necesario hablarlo. Le voy a pedir a los de media que pongan el PowerPoint ahí atrás, por favor, para comenzar. Y el título del sermón de esta mañana es un don, tal vez se corta un poquito ahí la palabra, pero dice un don menospreciado. Un don menospreciado. La iglesia tiene muchos dones, Dios le ha dado a la iglesia muchos dones, pero hay un don en especial que tristemente a veces es menospreciado, a veces no es muy conocido inclusive. Y tal vez aquel que no conoce, hoy va a aprender, y el que sí conoce y por ahí lo tiene medio olvidado o despreciado, el objetivo del Señor en esta mañana es que podamos despertar y no despreciar más ese don. En la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, ahí tú vas a encontrar que Pablo habla y muestra y dice que la iglesia es como un cuerpo. Y, por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Iglesia es equivalente a un cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros y cada uno tiene un don diferente o una función diferente. Por ejemplo, tenemos la cabeza, que es Cristo, todos sabemos eso. Tenemos también la obra médico-misionera, que es la mano derecha. Y otro ejemplo, por ejemplo, ahí lo puse yo en Romanos 10:15, que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea que los pies son entonces, ¿cuál don? El evangelismo, el don de predicación, de anunciar las buenas nuevas. Entonces cada parte del cuerpo, ahí solo puse 2, 3 ejemplos nada más, hay muchos más porque el cuerpo tiene muchas otras cosas. Y cada uno tiene un don y un propósito para el cual Dios la ha puesto. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es los ojos de la iglesia? La vista, los ojos de la iglesia. ¿Qué don es ese? Y de ese don es el que vamos a hablar en esta mañana. El don de la vista, de la visión. ¿Y cuál es la visión de la iglesia? En el libro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, dice así: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces los ojos de la iglesia, de hecho, profeta, antes se le llamaba vidente, y la palabra vidente viene de ver, visión. Entonces los ojos de la iglesia, yo lo puse ahí arriba la respuesta, es el don de ¿qué? De profecía. Ese es el don de la iglesia en la parte de los ojos. Y es muy importante porque si los ojos no ven, si la iglesia no tiene una visión, ¿a dónde va a ir? Va a deambular y va a ir de un lado para otro y se va a perder. Ahora, ¿qué sucede cuando la iglesia no escucha la voz del profeta? Aquí tenemos algunos ejemplos. En Isaías, capítulo 29, versículo 10, cuando la iglesia deja de seguir y de obedecer la voz del profeta o del vidente
y deja de hacer uso de los ojos, de ese don especial que Dios le ha dado, pasa lo siguiente. Isaías 29:10 dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Aquí está hablando una situación en Isaías con el pueblo de Judá que por no seguir la voz de los profetas empezaban a ellos profetizar y decir que tenían visiones, pero no lograban entender la verdad, no podían discernir, se les había acabado el discernimiento de la verdad por dejar de seguir la voz de los profetas. Otro versículo que es quizás el más conocido, Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. O una traducción tal vez más literal sería: de donde no hay visión, el pueblo perece. Y no es solo el pueblo de Israel en la antigüedad, eso aplica a todo el pueblo de Dios a lo largo y ancho de la historia. La palabra visión, de paso, usada allí en ese texto, es la misma palabra que se usa en el libro de Daniel, capítulo 7, cuando Daniel como profeta tiene una visión. Es la misma palabra hebrea. Ahora, ¿quién es la iglesia de la Odisea? Muy bien, fue rápida la respuesta. La iglesia de la Odisea se aplica también a la iglesia adventista del séptimo día. Y no lo decimos con orgullo, ¿verdad, hermana? No lo decimos con orgullo. Porque eso es algo reprobable. Eso es algo que debemos despertar y no ser como la Odisea. Ahora, sabemos muy bien que ese mensaje está dirigido para el pueblo en el tiempo del fin. Apocalipsis 3:18. ¿Qué pasa con ese pueblo? Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y en el versículo 17, uno atrás, dice: tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, si la iglesia de la Odisea es ciega y sabemos que el don de profecía son los ojos, ¿por qué entonces la iglesia anda a ciegas? ¿Será que porque no escucha la voz de la profecía? La iglesia está ciega o camina ciega porque probablemente no le hace caso al don de profecía. Y es preocupante, mis hermanos, porque hoy en día hay muchas personas que no saben nada respecto al don de profecías. Y hay personas que sí saben un poco, pero se oponen hacia ese don, inclusive lo atacan con todas sus fuerzas. Y eso es muy preocupante, porque cuando el pueblo deja de hacer caso a la voz del profeta que Dios levantó para ese tiempo, la iglesia queda ciega. ¿Y usted confiaría, quedaría tranquilo, estaría en paz en pertenecer a una iglesia que no sabe hacia dónde va? ¿Una iglesia que no sabe esquivar los obstáculos? ¿Que no ve, sino que deambula para un lado y para otro y tienen diferentes opiniones y cada uno hace lo que quiere porque simplemente se rechaza la voz del profeta? Si el profeta estuviera vivo, hasta lo apedrearíamos. Si el profeta estuviera vivo, no lo dejaríamos ni siquiera predicar en los púlpitos. Muchas veces los restringiríamos y diríamos: no, fulano o fulana no puede llegar al púlpito. Que no predique en nuestra área. Y eso es preocupante, porque Dios levanta a sus profetas, y el que se pone o se opone en contra de un profeta, no se opone contra el profeta en sí, sino que lo hace contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien dio el don. Ahora, ¿cómo sabemos que el don de profecía que tiene la iglesia es dado por Dios? Hay 5 pasos básicos. Primero, Dios levanta un profeta. Segundo paso, Dios le da un mensaje vinculado con una profecía de tiempo. Tercer paso, el mensaje no es verdad presente para el primer profeta. La profecía se cumple después del primer profeta. Punto número 4.
cuando llega el tiempo para que se cumpla la profecía, Dios levanta a un segundo profeta. A ese profeta le da el mismo mensaje que le dio el primer profeta, y esa verdad de esa profecía se hace verdad presente. Y el punto número 5 es que Dios da un mensaje de juicio o hace un juicio, y de ese juicio saca un remanente. Son esos 5 puntos. Son esos 5 pasos que Dios usa y tú los vas a ver en la Biblia. Por eso vamos a hablar de algunos ejemplos, para que tú tengas bien claro con la Biblia el método que Dios usa y por el cual nosotros podemos confiar plenamente que es Dios quien da el don de profecía a la iglesia. Y de paso, no se lo da a cualquier iglesia. No se le da a todas las iglesias. Dios le da a su iglesia, una iglesia. Esa iglesia se llama Adventista del Séptimo Día. Pero no deja de ser imperfecta y a veces no deja de cometer los mismos errores que el pueblo de Israel y empieza a negar el propio profeta que se le fue dado y la luz que se le fue dada. Enoc, ¿sabía que Enoc fue el primer profeta en toda la Biblia? Y tú dirás, ¿dónde está eso? En el libro de Judas. Versículo 14 y 15, porque Judas no tiene capítulos, es un libro bien pequeño. El primer profeta de la Biblia fue Enoc. Mire, Dios también, dice aquí Judas 14, 15, de estos también profetizó Enoc. O sea que Enoc era un profeta. Muchas personas no saben eso. Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿De qué evento estaba hablando Enoc? Dice que Dios iba a venir a hacer juicio. ¿De qué juicio estaba hablando Enoc? Acuérdense que Enoc fue antes del diluvio, mucho antes. De hecho, Enoc ni siquiera murió, Dios se lo llevó. Del diluvio, ¿sí o no? Estaba hablando del juicio del diluvio que iba a venir. Y no solamente del juicio del diluvio, sino que también se refería a los tiempos del fin. ¿Por qué? Porque ahí en Mateo 24, 37 Jesús dijo, mas como en los días de Noé, días del diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál es la profecía de tiempo? Allí está en Génesis capítulo 5, versículo 21, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 27 dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. La palabra Matusalén, de paso, su nombre era una palabra de juicio. Matusalén significa cuando muera será enviado. ¿Y qué iba a ser enviado cuando muera Matusalén? ¿Qué cosa iba a ser enviada? ¿Qué iba a pasar en la tierra? El diluvio. De hecho, yo no lo puse en el sermón porque sería muy largo, pero usted puede mirar ahí en Génesis, sacar las cuentas y va a ver que Matusalén murió en el mismo año del diluvio. Elena White también lo dice, pero usted lo puede comprobar con la Biblia. Murió en el mismo año, antes del diluvio, pero en el mismo año murió Matusalén. O sea que allí está la profecía de tiempo. Cuando muera mi hijo Matusalén, ahí va a venir. Ahí va a llegar la gran catástrofe. Ahora, Noé fue levantado. Cuando Enoc hace la profecía, o se le da la profecía, Matusalén muere. ¿Quién es levantado? Enoc, el segundo profeta. Y se le da el mismo mensaje que se le dio al primer profeta. Para Enoc, eso no era verdad presente. El diluvio no era verdad presente para él. Pero para Noé ya sí. Noé hizo de esa profecía la verdad presente porque sí era para sus días. En el libro de 2 de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Sabía que en la Biblia, en Génesis, no dice en ningún lado que Noé predicó. ¿Dónde lo dice? En 2 de Pedro 2:5. En Génesis no está registrado que Noé predicó. Se le dio el mensaje, pero solo en 2 de Pedro 2:5 dice que él fue pregonero de justicia. Con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé era un profeta. Y sabemos muy bien la historia del diluvio. Ahora, ¿cuál fue el remanente? ¿El juicio cuál fue? El diluvio. ¿Pero cuál fue el remanente? 8 personas.
se salvaron. Entonces, para recapitular, Dios levanta a Enoc. Dios le da a través de Matusalén la profecía del diluvio, de tiempos y también relacionado al tiempo del fin. El mensaje que Dios le da a Enoc no era verdad presente. Entonces, más adelante, cuando ya se va a cumplir la profecía, Dios levanta a otro profeta llamado Noé. Y la profecía se hace verdad presente en ese momento. Dios hace un juicio, el diluvio, y Dios también salva a un remanente, en este caso 8 personas. Por eso tenga cuidado y no se deje intimidar por las multitudes. Porque a muchas personas les gusta ser miembro de una iglesia que son millones o muchos y muchos. Pero la cantidad nunca fue sinónimo de iglesia verdadera. ¿Ok? Dios siempre tiene su remanente y el remanente siempre es un grupo pequeño de personas que se mantienen fieles a Dios. Vamos al segundo ejemplo, Abraham. Dios levantó a Abraham. ¿Sabían que Abraham también fue profeta? Lo conocemos como patriarca, pero él fue profeta. En Génesis capítulo 15, versículos 13 y 15 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida ¿por cuánto tiempo? 400 años. Mas también la nación de la cual servirán, juzgaré yo, ahí está el juicio, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Se cumplió esta profecía en los tiempos de Abraham, sí o no? No. La profecía de los 400 años no se cumplió en la época de Abraham. Abraham murió mucho antes que el pueblo de Israel fuese esclavo en Egipto. Entonces, para Abraham, esa profecía no era verdad presente. Era una profecía que iba a cumplirse. Él dice ahí, tu descendencia va a ser esclava por 400 años. Pero eso no sucedió en la época de Abraham. Sucedió mucho después. Entonces, Dios, ¿a quién cree que levanta para hacer de esa profecía el tiempo, una verdad presente? En el tiempo de allá de Egipto. ¿A quién levantó Dios? Moisés. Entonces, Moisés es levantado, dice aquí Oseas 12:13, dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Entonces, Moisés era un profeta, Dios hizo un juicio contra Egipto y Dios sacó un remanente de Egipto que fue el pueblo de Israel. Entonces, Dios levanta a Abraham, recapitulando, este es el segundo ejemplo. Dios le da la profecía de 400 años de esclavitud del pueblo, que no era verdad presente para él. Dios levanta a Moisés, la profecía se hace verdad presente. Dios hace un juicio contra Egipto y salva a un remanente de Egipto. ¿Ven el patrón? Dios siempre sigue el mismo patrón. Ejemplo número 3. Jeremías. ¿Tenemos que mostrar prueba de que Jeremías era profeta? No, ¿verdad? Todos sabemos que Jeremías era profeta. Vamos al grano entonces. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Oh, ok. ¿Cuál es la profecía de tiempo entonces? Ahora está hablando de la esclavitud, no de Egipto, sino de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? En Egipto fue 400, pero en Babilonia 70. Entonces la profecía del tiempo era 70 años, y cuando se cumplieran los 70 años iba a haber un juicio. Ahora, ¿fue verdad presente para Jeremías esa profecía? No. Jeremías murió mucho antes que el pueblo de Israel fuese esclavo allá en Babilonia. Dice Jeremías 25:12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Ahora, ¿cuál es el profeta que Dios levanta entonces para hacer esta profecía una verdad presente? Muy bien, el pueblo estudia, eso me gusta. Daniel, el profeta Daniel. En el libro allí de Daniel 9:12, dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente a los libros, el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Fue verdad presente para su momento? Sí. Daniel vivió en ese periodo y la profecía se cumplió en ese periodo. Y Dios saca también a un pueblo remanente, que era el pueblo de Israel, y la lleva de nuevo a la Canaán terrenal. Entonces Dios levanta a Jeremías. Dios le da una profecía de 70 años.
El mensaje no es verdad presente para él en ese momento. Entonces Dios levanta al segundo profeta, en este caso Daniel. La profecía entonces se hace verdad presente. Dios hace un juicio contra Babilonia y salva a un remanente fiel. Nuevamente el patrón se cumple. Y vamos al último ejemplo y luego vamos a ver el ejemplo actual en el cual estamos viviendo. El último ejemplo lo encontramos también con Daniel, el profeta Daniel. En Daniel 9:24 dice, 70 semanas, son semanas, no son años, ¿ok? Es el mismo número, pero es otra cosa. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Las 70 semanas son equivalentes a 490 años. Esto era una profecía que Dios dio sola y únicamente para el pueblo de Israel en esa época. 490 años o 70 semanas era la profecía que Dios le dio a Daniel en ese momento. ¿Era verdad presente para él? No, porque esa profecía se cumplió mucho tiempo después de Daniel. Ahora, algo sucede y Dios levanta a otro profeta. ¿A qué profeta creen que Dios levantó para que eso se haga verdad presente? Las 70 semanas. ¿Cuándo se cumplieron los 490 años? ¿Se acuerdan? ¿Qué era para el pueblo de Israel? Bueno, primero les voy a dar un detalle. En la semana, a ver si lo puse aquí arriba, sí. En la última semana, que son 7 días o 7 años, eso es lo que dura una semana, pero un año equivale un día es un año en la profecía. Iban a pasar 3 cosas principales a la mitad de la última semana o de los últimos 7 años profetizados para el pueblo de Dios. Primero, el Mesías iba a ser ungido. Eso está ahí en el libro de Daniel capítulo 9. A la mitad de la semana el Mesías iba a ser cortado y el sistema de sacrificio iba a llegar a su fin porque el verdadero cordero había de ser muerto. Y la punto número 3, la puerta de la gracia se iba a cerrar para la nación judía. Eso es otro tema aparte, pero ahí usted puede ver y tener la base bien fundamentada de que el pueblo de Israel, judío, Dios lo quiere salvar como te quiere salvar a ti y a mí, pero ellos ya no son la nación escogida. El tiempo de gracia para ellos como pueblo elegido de Dios ya caducó en el año 34 después de Cristo cuando apedrearon a Esteban. Pero Dios levanta otro profeta. ¿A qué profeta levanta para que esa profecía de los 490 años o 70 semanas sea una verdad presente? Juan el Bautista. ¿Y qué hace Juan el Bautista? Juan el Bautista bautiza a Jesús y Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Juan dice, cuando ve llegar a Jesús, le dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que va a ser inmolado. Este es el verdadero Cordero, el cual va a ser sacrificado. Por eso ya después no había, la parte ceremonial de matar corderos ya no tenía valor. Y el número 3, Juan el Bautista, profetiza contra su propio pueblo y le dice a la nación judía o israelita que si rechazaba al Mesías iban a ser cortados y echados en el fuego. Ahora tú dirás, ¿dónde está eso en la Biblia? Está allí en el libro de Mateo 3, versículos 9 y 10. Dice Juan, esto es lo que dijo Juan el Bautista, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahí yo le puse gentiles, ¿por qué? Porque las piedras no estaba hablando de piedras literales que había allí en el desierto. Piedras era una manera de referirse a los gentiles. También el pueblo judío le decía a los gentiles perros, o los trataban con diferentes nombres porque los odiaban. Una de ellas era piedras, porque ellos consideraban que todos los gentiles o paganos tenían corazones de piedra. Entonces cuando Juan el Bautista habla allí, dice, no crean que Dios no puede levantar un Abraham de entre medio de estas piedras, de alguna manera profetizando que el mensaje del Evangelio, si el pueblo de Dios lo rechazaba, ¿quién lo iba a aceptar? ¿A quién se le iba a predicar ese mensaje? A los gentiles. ¿Y pasó eso, sí o no? Claro que sí. Después que Jesús muere y resucita y manda a los discípulos y al pueblo a predicar, ¿a quién predican? A los gentiles. Bueno, específicamente Pablo tuvo su misión enfocada en los gentiles. Entonces luego sigue diciendo, y ya también
el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿De qué árbol habrá estado hablando entonces aquí Juan? ¿Alguna idea? ¿De qué árbol está hablando? ¿O de cualquier árbol? ¿Alguien dijo algo? De los judíos. ¿Pero qué tipo de árbol representaba o simbolizaba la nación judía o israelita? La higuera. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 21? Dice 21, 18 y 19, dijo Jesús: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. La higuera no era un milagro aleatorio de Jesús. ¿Por qué está en la Biblia? Porque la higuera era un símbolo del pueblo de Israel. Y en Mateo 7:19 dice: todo árbol, lo dijo Jesús, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En otras palabras, le estaba diciendo Jesús algo que ya Juan el Bautista había dicho también: donde ustedes rechacen el mensaje y rechacen el Mesías, ustedes van a ser talados, cortados y echados en el fuego. Dios quiere salvar a esa nación y a esas personas como a ti y a mí, pero como nación fueron echados al fuego, porque ellos terminaron rotundamente rechazando el Evangelio y al Mesías. Y por eso hoy somos cristianos, pero somos el Israel espiritual, porque seguimos teniendo el mismo Dios, con los mismos principios y las mismas leyes y el mismo pacto. Entonces, ¿cuándo es que Dios salva al remanente? Primero hubo un juicio. El juicio primero fue contra Jesús porque Él fue juzgado por nuestros pecados. Y segundo, la nación fue juzgada y cortada. Pero ¿cuál fue el remanente que Dios salvó? En el Pentecostés. Ahí usted ve que Dios nuevamente salva a un remanente. Entonces, para recapitular, Dios levanta a Daniel. Dios le da la profecía de las 70 semanas o 490 años a Daniel, que no es verdad presente para su momento. Dios levanta entonces a Juan el Bautista. Hace con esta profecía que sea una verdad presente. Y en el punto número 5, Dios hace un juicio y salva a un remanente fiel en el Pentecostés. Y vamos al último ejemplo. Otra vez Daniel. Capítulo 8, versículo 14. Y le explico un detalle. ¿Sabe que este versículo es el versículo central para la iglesia adventista del séptimo día? Es el versículo que identifica al pueblo remanente de Dios y a su profeta. ¿Qué dice allí la profecía? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Las 2300 tardes y mañanas, que son días, equivale a años. Son 2300 años. ¿Esa era una verdad presente para Daniel? No. 2300 años después, mucho después, se iba a cumplir esa profecía. Ahora, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, mira lo que dice allí con respecto a los tiempos del fin. Dice la palabra de Dios en Daniel 12:4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, ¿para cuándo entonces es esta profecía? Para el tiempo del fin. No lo dice la iglesia, lo dice la Biblia. Esta profecía, 2300 tardes y mañanas y todo lo que estaba profetizado en el libro de Daniel, para el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra, dice esto, porque solo lo van a poder comprender aquellas personas que vivan en ese momento donde esa profecía será una verdad presente. Ahora, la expresión "la ciencia se aumentará", todos los comentarios bíblicos y que usted encuentra, inclusive el espíritu de profecía, en ningún momento dice que eso se refiere a la ciencia tecnológica. No está hablando de iPhones, no está hablando de tecnología de aviones y tecnología donde hoy todo va creciendo a pasos agigantados. Se refiere la ciencia al conocimiento del libro de Daniel.
La ciencia aumentará, el conocimiento de las profecías de la palabra de Dios aumentará en el tiempo del fin. Pregunto, ¿hoy tenemos la luz plena de las profecías y entendemos lo que significa cada una de las profecías de Daniel? Claro que sí. El que no entiende tal vez porque no estudió. Pero estudie, porque Dios ya nos los reveló a todos. Entonces, que la ciencia aumentaría también significaba que habría un pueblo que conocerá las profecías de Daniel y las estará predicando. Cerca de 1844 tenía que levantarse un grupo que esté predicando de las profecías de Daniel. Y como si fuera poco, Dios encima nos regala el libro de Apocalipsis para darnos más luz todavía. Pero todo Apocalipsis está basado en lo que ya Daniel profetizó muchos años antes de Cristo. Ahora, cuando dice el santuario será purificado, ¿de qué santuario está hablando? No es terrenal, ¿eh? ¿Por qué? Porque el santuario terrenal ya no existe. De hecho, el templo de Jerusalén ya no existe. Y tampoco va a existir el tercero, ¿eh? Tenga cuidado con eso. Porque allá afuera se predica mucho eso a algunas personas, pero eso es totalmente falso. Eso es ser ciego, ¿eh? Eso es no tener el don de profecía. Eso es no tener visión y no poder comprender y lograr interpretar la Biblia tal cual Dios quiere que la interprete. Y hay algunos hermanitos cristianos allá afuera que no tienen el don de profecía, entonces agarran la profecía y le empiezan a inventar lo que más o menos les parece y empiezan a, si la meta es por acá, ellos van para acá, para allá, para atrás, para todos lados, menos donde tienen que ir, porque falta la visión y la visión la da el Espíritu Santo. No la da una persona particular, un grupo particular que empieza a dar sus propias hipótesis. Entonces, ¿será que Dios iba a levantar a algún profeta para hacer de esta profecía la verdad presente? ¿Qué creen? ¿Dios sigue su patrón? Claro que sí. ¿Y a quién levantó? A ver, ¿a quién levantó? ¿Cuál profeta Dios levantó para que la profecía de los 2300 años sea una verdad presente? Quiero escucharlos. ¿A quién levantó? Me gusta, mi hermana habla fuerte. Elena G. de White. La profecía de las 2300 tarde y mañana se cumple en octubre 22 del año 1844. Y en diciembre de 1844 Dios levanta una mensajera a la cual le da visiones y le da el mismo mensaje que le dio a Daniel miles de años atrás. El mismo mensaje se lo da a esta mensajera. Y ella lo hace verdad presente. Entonces, una de las primeras visiones que tuvo la mensajera Elena White no fue sobre el sábado. Ella podría haber predicado la verdad sobre los muertos, que el muerto nada sabe. Podría haber predicado sobre la Trinidad, la importancia de la divinidad en tres personas. Podría haber predicado que el bautismo es por inmersión. Podría haber predicado que el matrimonio es entre hombre y mujer, heterosexuales. Pero ella no empezó predicando eso. ¿Sabe qué empezó a predicar ella? La profecía de los 2300 años. La misma profecía que Dios le había dado a Daniel hace miles de años atrás. Las primeras visiones de ese entonces que recibió Elena White tenía que ver con visiones que explicaban lo que había sucedido en octubre 22 de 1844. ¿Por qué entonces no habló de otras cosas? Porque tenía que hablar de lo mismo que habló el profeta original. Así lo hizo ella entonces, verdad presente. Ahora, ¿el mensaje tiene que ver con un juicio? Sí, porque eso de que el santuario será purificado tiene que ver con un juicio que Dios comenzó en el santuario celestial, en el cielo. Y ella lo hizo verdad presente. Ahora, mire este detallito. En Nueva Inglaterra, en esa zona allá al noroeste de Estados Unidos, donde Dios levanta a la mensajera Elena G. de White, y esto no es casualidad, pero allí en esa zona, inclusive algunos movimientos muy cerca de donde ella vivía, en un parámetro de 20 años, antes de 1844 y después de 1844, se levantaron estos movimientos. Primero se levantó los testigos de Jehová con su profeta Russell. Porque déjeme decirle, cuando Dios levanta un profeta, ¿tú crees que Satanás se queda con los brazos cruzados? Él siempre, ¿qué hace? Imita.
Imita para mostrar algo falso y de esa manera descarriar a las personas. Entonces se levantan los testigos de Jehová con su profeta Russell. También se levantan los mormones con su profeta Joseph Smith. Se levanta la Iglesia de Cristo de la ciencia cristiana con su profetisa Mary Baker Eddy. También se levanta el evolucionismo moderno con Charles Darwin. El pueblo adventista empezó a hablar de la creación basada en Génesis. Charles Darwin dijo, no, usted sale de los monos. Se levantó el marxismo filosófico con sus apóstoles Karl Marx y Friedrich Engels. Se levantó también el pentecostalismo moderno con la profetisa Margarita MacDonald. Y digo yo, ¿eso es casualidad? ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás en cuanto Dios levantaba una profeta para el tiempo del fin? Él estaba tratando de confundir. Joseph Smith, ¿sabe lo que él estaba haciendo? Ahí está primero Russell. Russell dice que él dedicó su tiempo para vender trigo milagroso. Él decía que ese trigo, como antes era más gente de granja, era un trigo milagroso que si tú lo comprabas y lo plantabas te iba a dar más trigo. Joseph Smith explicaba que podías tener muchas mujeres. Mary Baker Eddy decía que el cuerpo no es real, es una ilusión. Las hermanas Fox decían que debemos comunicarnos con el mundo oculto. Darwin decía que venimos de los monos. Los pentecostales dicen que tú puedes hablar en lenguas que nadie comprende. Entonces, ¿cómo sabemos que Elena de White fue la profeta verdadera que Dios levantó? Simple y llanamente, porque fue la única profeta que habló de la profecía a la cual Daniel habló. Es la única profeta que se enfocó en explicar las profecías de los 2300 años y el cumplimiento de esa profecía que era verdad presente en ese momento. Es la única profeta que siguió lo que estaba escrito en la Biblia y no acrecentó lo que estaba escrito en la Biblia, sino que lo amplificó para que podamos ver mejor y podamos comprender. Ahora, no fue por méritos de ella, fue porque Dios la levantó. Porque el don no lo tenía ella, era el Espíritu Santo que se lo dio. Ahora, Dios sacó un remanente fiel. ¿Cuál fue el remanente que Dios sacó de esa profecía? La iglesia adventista del séptimo día. Esa es la iglesia que Dios sacó. Y le digo más, debemos tener mucho cuidado si hablamos con orgullo de que somos adventistas. Porque así como somos adventistas, tenemos una luz mayor y con mayor luz, más responsabilidad tenemos. Ay de nosotros si disfrutamos de los privilegios de la luz sin cumplir nuestras responsabilidades con la luz. Porque nos gusta tener la verdad, pero no nos gusta enseñarla. Y a veces ni siquiera nos gusta leer lo que la profeta dice. Y decimos, no, eso es antiguo, eso ya pasó de moda. Ya tiene 100 años. Como si Dios dependiera del tiempo, como si los dones de Dios tuvieran tiempo donde se caducan. Como si tuviera fecha de vencimiento el don de profecía. Pero el mundo está tan distraído, está tan rebelde, está tan ciega la iglesia, que muchas veces la culpa también es de los líderes ciegos, que rechazan porque dicen, no, tranquilo, no usemos eso porque la gente le va a incomodar. Pero si eso es un don que Dios le dio a la iglesia. De hecho, en Apocalipsis 12, 17 y 14, 12 dice que la iglesia remanente tiene dos características. ¿Cuáles son? Guarda los mandamientos de Dios. Nadie tiene problema con eso, ¿verdad? ¿Y el otro qué? La fe de Jesucristo. Y Apocalipsis 19, 10 dice que la fe de Jesucristo es el don de profecía. ¿Cómo tú como adventista puedes rechazar ese don? Si te rechazas ese don, te quedas con uno solo y empiezas a pertenecer al mundo y no a la iglesia de Dios. Porque si con Dios es todo o nada. Y ese es un don menospreciado. Cuando se rechaza la voz de un profeta, ¿sabías que Dios no lo toma a la ligera? Dios lo toma muy, muy, muy personal.
Hoy en día muchas personas están criticando el espíritu de profecía. Ahora voy a hacer un paréntesis. La Biblia debe ser exaltada porque es la luz mayor, claro que sí. Y todo sermón debe estar basado en la escritura de la Biblia, no en Elena White. Lo que hace Elena White, le explico, es no acrecentar, pero dar dirección al texto para que usted no se vaya a izquierda ni derecha. Y tú dirás, pero si la Biblia se interpreta a sí misma, sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Que el cristianismo es la religión más dividida que existe en el mundo entero. Y cada uno interpreta la Biblia como se le da la gana. Entonces Dios tiene que levantar un profeta para darle dirección, para que el pueblo no se descarrile, porque ¿qué dice Proverbios? Lo acabamos de leer. Sin profecía, sin visión, ¿qué pasa? El pueblo se corrompe. Entonces, lo que hace el profeta es darnos la dirección para que no te vayas ni izquierda ni derecha y puedas comprender el verdadero significado de la palabra que tú estás leyendo en la Biblia. Es un don de Dios. Elena White es una profeta verdadera, no canónica, no está en la Biblia, pero ¿sabía que hay profetas no canónicos en la Biblia? Por ejemplo, Juan el Bautista nunca escribió un libro, o por lo menos no está en la Biblia. Enoc fue profeta y tampoco hay un libro de él. Hay muchos profetas en la Biblia que se mencionan, pero que nunca tienen un libro. Elías, tremendo profeta, y no hay un libro de Elías en la Biblia. Ahora, ¿significa que esos profetas no eran de Dios? No, claro que eran de Dios. Elena White no es canónica, porque ella no agrega nada a la Biblia, pero nos ayuda a comprender el texto bíblico. Cada miembro hoy en día que no sigue el don de profecía corre el riesgo de interpretar las profecías y la Biblia a su manera. Entonces Elena de White no vino para sustituir la Biblia, sino para mantenernos fieles a la interpretación bíblica en sí. Ella está en plena armonía con la Biblia. Y si usted no concuerda, muy probablemente, y con todo respeto lo hago, lo dice de ignorancia. Porque aquel que no conoce habla de lo que escuchan de otros. Pero si tú indagaras los textos de la hermana Elena de White, vas a encontrar que no hay contradicción con la Biblia. ¿Sabías que en la Biblia también aparentemente hay algunas profecías o textos que se contradicen? ¿Entonces la Biblia es falsa? No, tú tienes que indagar más. Y cuando indagas realmente con corazón sincero, vas a ver que la Biblia nunca se contradice. El espíritu de profecía tampoco. Pero hoy en día es fácil dejarse guiar por lo que digan los demás, y más si son líderes. Ay, porque es la moda. Mejor solo hablo de la Biblia. Y está bien, pero usar el espíritu de profecía, eso es un don de la iglesia. ¿Por qué no usarlo? ¿Por qué escondérselo al pueblo? En vez de levantarlo y decirle, pueblo, tenemos un profeta. Tenemos el fundamento en la Biblia de que esa profeta es verdadera. Hagámosles caso. Nos ayuda a mantenernos y para que luego no andemos peleando que si esto, que si lo otro, que... No, a ver qué dijo la profeta. Ahora tengamos cuidado, hay libros inspirados por el Espíritu Santo que ella escribió. Hay cartas que ella escribió personalmente. Y a veces tienes que entender el contexto. No se aplican a nosotros. Pero los libros inspirados de ella están allí para ser leídos por la iglesia hasta que Cristo venga. Porque eso no caduca. Son principios divinos. Entonces, ¿qué pasa si el pueblo rechaza el don de profecía? Le voy a dar 3 ejemplos bíblicos. Dice allí en 1 Samuel 8:7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú rechazas la voz del profeta, ¿a quién estás rechazando? ¡A Dios! Tú no estás rechazando al profeta. De hecho, le voy a leer una cita que dice ella, Elena White. Ella dice, vuestra oposición no me ha dañado a mí, pero debéis dar cuenta al Dios del cielo que ha enviado estas amonestaciones e instrucciones para mantener a su pueblo en el camino recto. Tendréis que responder ante Él por vuestra ceguera, por ser una piedra de tropiezo en el camino de los pecadores. ¿Dios lo toma a la ligera cuando el pueblo hace oído sordo a la voz del profeta? Claro que no.
En Números 12 tenemos la historia de Aarón y Miriam que criticaron a Moisés. ¿Y sabes qué pasó? Dios le mandó una lepra a Miriam por ser la cabecilla del movimiento de la crítica hacia Moisés. Solo que después Moisés intercede por ella, ora y Dios le quita la lepra. Que si no hubiera sido por Moisés, la señora hubiera muerto de lepra. ¿Dios lo toma a la ligera? Claro que no. Mira este otro ejemplo, 2 Reyes 2, 23 y 24. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, está hablando de Eliseo, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Dios lo toma a la ligera? Se burlaron del profeta, le dijeron calvo, calvo. El profeta los mira, los maldice en el nombre del Señor y 2 osos se los comen. A los 42 muchachos que estaban ahí burlándose. Entonces, ¿qué te hace pensar a ti y a mí que hoy en día podemos hacer lo mismo sin tener ninguna consecuencia? ¿Será que Dios cambia? ¿Dios es un Dios diferente al Antiguo Testamento? Si tú piensas así, no has leído la Biblia. No has leído la Biblia con corazón sincero. El espíritu de profecía, Ellen White, ella sigue diciendo unos detallitos aquí, se los voy a compartir. Cuando os conviene, tratáis los testimonios como si creyerais en ellos, citando de ellos para robustecer alguna declaración que queráis que prevalezca. Pero, ¿qué sucede cuando la luz es dada para corregir vuestros errores? ¿Aceptáis entonces la luz? Cuando los testimonios hablan en contra de vuestras ideas, las tratáis muy livianamente. El problema está en el corazón del hombre. Que cuando el profeta dice algo que a mí me incomoda o que algo que yo no quiero cambiar, esa es vieja, esa ¿qué sabe de la Biblia? No, eso ya fue para 100 años atrás. Y excusas, y excusas, y excusas. Pero es por nuestro propio corazón corrompido por el pecado. Lo mismo con la Biblia, solo que con la Biblia la respetamos un poquito más. Pero ignoramos los textos que nos incomodan. Ella sigue diciendo aquí, son pocos entre vosotros los que obedecen la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha amplificado por medio de los testimonios. Ella está diciendo, por los medios que Dios me dio, el don que Dios me dio, dice, no es que yo agrego algo a la Biblia, sino que Dios ha simplificado por medio de las Escrituras las grandes verdades ya dadas y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente en ellas a fin de que todos queden sin excusas. El problema es que al ser humano le gustan las excusas y quiere quedarse con las excusas. Entonces mejor la ignoro. Porque si la lees, no te vas a quedar con ninguna excusa. No vas a poder ponerlas. Dices, ella también, en el mensaje selectos, ella sigue escribiendo, dice, el último engaño de Satanás será el de anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. El Espíritu de profecía. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero, que es el don de profecía. Y tristemente Satanás ha logrado usar personas y líderes y hermanos para tirarle tierra al espíritu de profecía. Y muchos caen en el error por simplemente seguir hombres en vez de seguir lo que Dios dejó inspirado. Ella sigue diciendo, vi que el estado de algunos que se adhieren a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones, la forma en que el Señor había escogido para enseñar a los que erraban de la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento mediante el cual Dios hablaba, sino al Espíritu Santo mismo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, el profeta, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto, hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Entonces, en el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía. ¿Por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces un ángel los señaló y les dijo, mi Padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones,
pero despreciasteis su voz, y Él os abandonó a vuestros propios caminos para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. Ese es el don menospreciado que tenemos hoy en día. Estoy hablando de nuestra iglesia. Hay otras iglesias que no conocen, hay que hablarle de ellos. En las redes sociales, en la internet es muy fácil encontrar mucho tipo de desinformación. Pero para el ser humano es fácil seguir lo que escucha nada más, en vez de indagar y preguntar y leer. Y algún día llegará el momento donde le diremos a Dios: ¿por qué no nos avisaste, no nos preparaste para lo que se estaba viniendo? Y Dios te va a decir: yo te preparé, yo te di visiones, yo te di escritura, te di el don de profecía, pero ¿y tú qué hiciste? ¿Y qué excusa vas a tener? El don de profecía es una característica distintiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo personalmente le recomiendo que usted lo lea. Léase El Camino a Cristo. Léase El Gran Conflicto. Hay gente que dice: yo no entiendo las profecías. Léete El Gran Conflicto y lo vas a entender más claro que el agua. Dejemos las excusas. De hecho, ¿sabías que hay un libro que se llama Carta a Jóvenes Enamorados? Hay jóvenes que dicen: ay, ¿cómo debo tener una relación de novio o de novia y de casamiento y de hijos y de familia? Está El Hogar Cristiano, tremendo libro. Cartas a los jóvenes enamorados, cómo tienes que mantener tu relación cristiana cuando estás de novio. Pero a veces la iglesia no sabe, porque no se les predica, no se les enseña, y la iglesia no investiga tampoco. Léete Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el deseado de toda la gente, que te habla sobre toda la vida de Cristo, complementando lo que ya está escrito en los evangelios. Y de esa manera tú ya no vas a ser la misma persona, porque cuando tú leas estos textos te puedo asegurar que ya no serás el mismo cristiano que antes, ya no serás el mismo adventista de antes, porque lo que hacen los textos de ellas es darte la dirección correcta para que llegues al destino correcto. Dios te lo da, es un regalo, es un don. Y no permitamos que líderes y hermanos y hermanas y personas de afuera y de adentro le vengan a decir lo contrario. Si usted tiene duda, busca al Señor en oración, lea los textos inspirados y Dios le va a dar la respuesta. Hemos visto 4 claros ejemplos en la Biblia que hoy en día Elena G. de White es la profeta verdadera, aunque ya descansa en el Señor. Sus escritos todavía hablan. Cada día serán más odiados, sí, porque Satanás no quiere que tú lo leas, ni que lo apliques. Porque cuando tú aplicas lo que Dios le reveló a ella, va a ser con que tú seas una persona diferente, un cristiano único. Y sí, vas a ser diferente a los demás cristianos allá afuera y diferente al mundo, pero Dios no te llamó a salir de las tinieblas para ser una luz. Segunda de Crónicas 20:20 dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus ¿qué? Muy bien. Creed también a sus profetas y seréis prosperados. Y no está hablando de dinero, está hablando de prosperidad espiritual. Usted será una persona bendecida, vivirá en la luz. Pero ay de usted y de mí que no caminemos conforme a la luz. Ay de ti y de mí que no cumplamos con la misión de testificar al mundo la verdad presente. Hay de los líderes que solo buscan excusas y solo quieren ser uno más del montón en vez de ser la diferencia. Hay de esos líderes al cual Dios le ha dado responsabilidades delante de un rebaño, delante del mundo entero, que simplemente desean hacer vista gorda a lo que Dios inspiró. No lo haces contra la persona. Si hablas contra Elena White, ella ya duerme, no le vas a afectar en nada. Ella guarda la segunda venida de Cristo. Pero sabes, el que va a ser afectado eres tú, porque estarás atacando a Dios mismo, porque Dios es el que dio el don. No lo dio Elena White, lo dio Dios. ¿Y qué líder cristiano espiritual, qué hermano o hermana se atrevería a rechazar a Dios? Sería contraproducente, ¿verdad? No tendría sentido ser cristiano. Por eso en esta mañana hablábamos del don menospreciado. Pero yo confío, y con la ayuda del Señor, que nuestra iglesia no será una iglesia que menosprecia el don de profecía.
No es una iglesia que va a querer andar con ojos vendados y decir, ay, ¿para dónde vamos, pastor? Que yo no sé, que por qué tanto rollo, tantos líos, tantas divisiones, tantos problemas. Sino una iglesia que se va a quitar la venda, va a comprar colirio del Señor para que vea que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a revelar a la iglesia. Y va a decir, hey, ¿ves ese libro, esa colección que la tienes allá agarrando polvo? Te recomiendo que la leas. Y si no te gustan los libros, baja la aplicación que es gratis. Está en el teléfono. Yo personalmente tengo muchos de esos escritos acá. ¿Excusas hay? No, no las hay. Porque encima es gratis y en los idiomas que a usted le guste. ¿Qué vamos a hacer como iglesias, mis hermanos? ¿Vamos a escuchar el don de profecía? ¿O vamos a ignorar la visión para que nos tropecemos allá afuera y Satanás nos haga caer en alguna trampa? Hagamos el uso de este don precioso que Dios nos ha regalado. Y yo le puedo asegurar, porque también lo he vivido en mi vida personal, usted no será la misma persona que antes. Y encontrará oposición, sí, no se preocupe, la va a ver, porque Satanás odia que usted lea el don de profecía. Es lo que él no quiere que haga. Y va a encontrar oposición de adentro de la iglesia a veces también. Pero normalmente vienen de personas que son menos consagradas a Dios. Una persona consagrada a Dios sí le va a hacer caso al don que Dios da a la iglesia. Pero una persona que todavía no está consagrada completamente o convertida completamente le va a buscar excusas y va a tratar de ignorar las palabras proféticas que penetran en el alma y que también tienen doble filo como la palabra de Dios, porque es inspirada por el mismo Dios. En esta mañana, mis hermanos, en sus corazones guarden este versículo, 2 Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Que en esta mañana este mensaje no haya sido un mensaje de uno más, sino un mensaje para despertarnos y decir, Señor, es cierto, déjame, me quito la venda y abrazo el don de profecía, que es la visión, son los ojos que Dios le ha dado a la iglesia. Que Dios te bendiga en esta mañana. Si estás en las redes sociales, comparte esta transmisión. Deja tus comentarios, tu opinión también allá abajo. Y de esta forma prediquemos al mundo que hay un mensaje presente, una verdad presente, y que viene un juicio más grande todavía. Cuando Cristo venga, se acabó. El juicio se está llevando a cabo ahora. Y cuando venga Cristo, todos nosotros estaremos listos, junto con muchas otras personas en otras religiones, otras personas en otras culturas, a las cuales debemos alcanzar y decirles, ven, ser parte del redil de Dios. Y ahí el remanente fiel, el verdadero y puro, estará preparado. Y podremos ir a vivir con Dios para siempre. Vamos a hacer una oración y luego vamos a cantar. Allí donde estamos, mis hermanos, vamos a hacer una oración a Dios. Oremos. Querido Padre, querido Dios, en esta mañana te queremos pedir perdón si hemos rechazado o hemos ignorado el don precioso de la profecía. Perdónanos, Señor, porque como Israel a veces somos rebeldes y tercos. A veces apedreamos a los profetas que tú nos mandas, porque tenemos un corazón corrompido por el pecado, Señor, y somos débiles. Y le buscamos las excusas. Y no nos gusta que tú nos digas la verdad. Y no nos gusta que nos corrijas y nos enseñes a veces el camino a seguir. Por eso te pedimos perdón, Señor. No solo como individuos, sino como iglesia. Te pedimos perdón si en algún momento se ha negligenciado, Señor, lo que es el don de profecía en esta iglesia. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque este es un don maravilloso que tú le has dado única y solamente a la iglesia adventista del séptimo día. Ayúdanos a abrazarlo y a vivir de acuerdo de él, Señor, porque tú algún día nos pedirás cuentas y tendremos que rendir cuentas contigo. Ayúdanos, Señor, a leer estos textos maravillosos y de esa manera guía a tu pueblo hacia las mansiones celestiales, para que aquel día cuando tú vengas estemos listos para ir con Jesús allá al cielo y vivir para siempre contigo, y no depender más de profecías, sino ya poder ver a Jesús cara a cara y abrazarlo para siempre. Entrego en tus manos, Señor, nuestra iglesia de Garland y también nuestra iglesia adventista del séptimo día mundial. Bendice a los líderes, bendice a cada miembro, cada hermano, y aparta cualquier influencia demoníaca, Señor, que trata de desviarnos del camino.
Apártalo, Señor. Lo pedimos no porque hay poder ni méritos en nosotros, más porque hay poder en el nombre de Jesús. Y es en el nombre de Él que pedimos y agradecemos. Amén. Bien, hermanos, vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar con gozo y júbilo. ¿Quién desea que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores ya venga? Amén. Amén. Vamos a cantar. Sucesos asombrosos por doquier se dejan ver, terremotos como nunca un humano presenció, islas llenas de habitantes son tragadas por el mar, todo monte es removido y en el cielo puedo ver que el Rey ya viene, el Rey ya viene, puedo oír ya la trompeta, su rostro puedo ver. Amén. Lo vamos a repetir una vez más. Canten fuerte con nosotros. Sucesos asombrosos por doquier se dejan ver, terremotos como nunca un humano presenció, islas llenas de habitantes son tragadas por el mar, todo monte es removido y en el cielo puedo ver el Rey ya viene, el Rey ya viene, puedo oír ya la trompeta, su rostro puedo ver, el Rey
anunciando al Rey que viene como un gran conquistador. Todo el cielo se recoge y resuena, hecho está, por sus fieles ya regresa. Amaremos, gloria a Dios. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Puedo oír ya la trompeta, su rostro puedo ver. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él Amén. El Rey ya viene. Dios ha levantado una iglesia profética para tiempos proféticos. Vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, gracias nuevamente, Señor, por darnos tu palabra. Gracias porque en ella nos exhortas con amor, porque quieres lo mejor para tu pueblo. Gracias, Padre, porque aquí hay un grupo de tus hijos, también en las redes sociales, un corazón humilde y dispuesto a poner en práctica estas palabras escuchadas en esta mañana. Queremos, Señor, nuevamente entregar en tus manos a tu iglesia, y que cada uno de nosotros que estamos en tu iglesia seamos parte también del remanente fiel, que pase lo que pase no dejará guiarse por doctrinas falsas ni fábulas de demonios, Señor. Ayúdanos a seguir tu palabra, que es la luz mayor, y también al don de profecía que tú nos has dado para guiarnos en el camino y para no descarriarnos ni a izquierda ni a derecha. Y que este pueblo, aquel día cuando tú vengas, estemos todos listos, no falte ni uno, y podamos glorificarte y alabarte por la eternidad. Gracias por el don de profecía que tú les has otorgado a la iglesia adventista del séptimo día. Gracias. Gracias por tus dones, Señor. Pedimos, Señor, estos favores sin volver a repetir, Señor, que también perdones nuestros pecados y nuestra incredulidad. Perdona a tu iglesia, Señor. Lo pedimos y agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.